Muy buenas. El crimen organizado, nadie dudaría que hoy es una de las principales lacras de la sociedad actual. En las últimas décadas se ha desarrollado, ha perfeccionado sus métodos de actuación, sus modos para optimizar recursos y optimizar beneficios. Ha crecido al mismo ritmo que ese concepto al que denominamos globalización, y rara es aquella faceta fundamentalmente de la economía que de algún modo no se ve afectada por el crimen organizado. Un crimen organizado que ya se inmiscuye en todos esos aspectos vitales como la economía, fundamentalmente, dado que su objetivo es obtener beneficios económicos, pero para llegar a ellos no tiene ningún reparo en inmiscuirse en las facetas no solo económica, sino social, a la hora de captar los individuos, de gestionar los individuos que funcionan en esos grupos organizados, pero también a nivel político, a la hora de controlar las instituciones que les van a permitir manejarse en sus actividades fraudulentas con tal de conseguir beneficios. Es decir, una vez que el crimen organizado penetra en una sociedad, lo hace en todas las facetas posibles que les permiten optimizar esos beneficios, que repito, al fin y al cabo es el único objetivo que tienen. No, su objetivo realmente no es cometer actos violentos, no es obtener determinadas posiciones de privilegio. Su único objetivo, su objetivo real es obtener beneficios económicos. Todo lo demás son medios. Bien, pues vamos a ver que crimen organizado en realidad es uno que cada vez está más interrelacionado unos con otros, que ha generado peculiaridades en función del lugar geográfico donde se instaura y que en función de ese lugar geográfico ha presentado a nivel histórico, igual que actualmente, una serie de características que los pueden llegar a definir y que en cierto modo también les caracterizan y permiten la lucha contra esos grupos organizados, ese crimen organizado, esa delincuencia organizada. Bueno, básicamente, por hacer una mínima clasificación antes de entrar a valorar diferentes grupos criminales, organizaciones criminales, una pequeña distinción entre el ámbito de actuación, que puede ser local, vinculada a una región pequeña, una localidad, una misma ciudad, nacional, cuando ya su ámbito de actuación se amplía a todo el país, o transnacional o internacional, cuando ya implica varios países. Cuanto mayor es la organización del grupo, más posibilidades hay de que sea transnacional. Bien, indudablemente si tenemos que mencionar un prototipo de delincuencia organizada, pues evidentemente vamos a pensar inmediatamente en la mafia italiana. Al fin y al cabo, en cierto modo, parece ser, si no el origen, sí los que de algún modo han dado forma a este fenómeno. Bien, hoy por hoy se pueden considerar que dentro de la mafia italiana hay 4 familias predominantes: la Cosa Nostra en Sicilia, la Camorra en la zona de Campania, 'Ndrangheta en la zona de Calabria y la Sacra Corona Unita en Apulia, que si en principio, por darles una localización, las situaríamos en la zona sur de Italia, no cabe ninguna duda de que su ámbito de actuación implica a todo el país y, por supuesto, tiene ramificaciones en otros países del entorno físico y del entorno cultural. Bien, son los primeros. El cine y la literatura nos han dado prolijos ejemplos de cuál es su estructura. Ahí tenéis un pequeño esbozo de la organización de un grupo de este tipo, en el que, como veremos igual en el resto de organizaciones a lo largo del mundo, la estructura es piramidal, en el que hay una gran base de, digamos, soldados que ejecutan las órdenes, que
según se va avanzando en esa escala de mando, en esa estructura piramidal, vamos asumiendo más responsabilidades hasta llegar al jefe de la familia, al que denominan Don. En principio, la mafia nació en Sicilia, al sur, y se denominó Cosa Nostra. En principio era una confederación dedicada a hacer cumplir, a proteger las actividades y hacerlas de un modo autónomo a la ley, pero poco a poco fueron perfeccionando sus métodos, fueron adquiriendo nuevos métodos, perfeccionando sus métodos y estableciendo nuevos objetivos, de tal manera que poco a poco van generando toda una estructura orientada a mantener un funcionamiento dedicado a obtener esos beneficios económicos que, repito una vez más, es el único objetivo que pretenden. Curioso, por curiosidad, el nombre de mafioso viene a decir algo así como hombres de honor, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, tener en cuenta que la estructura piramidal además está basada en una serie de normas y reglas muy estrictas, y entre ellos mismos han de considerarse determinados valores que son los que en cierto modo dan cohesión al grupo organizado. Si bien ellos son los primeros, no son los únicos, y vamos a ver algunos ejemplos más. No todos son de la misma importancia, pero sí tienen su influencia en determinados ámbitos. Por ejemplo, la mafia albanesa o crimen organizado albanés. Aunque en principio tienen una base en Albania, se han establecido en zonas bien lejanas como Estados Unidos o el resto de Europa, fundamentalmente central y occidental, y son individuos, son organizaciones muy destacadas en el tema del tráfico de drogas y de armas. Algo parecido le sucede a la mafia irlandesa, que en principio, aun siendo de ese origen, se refiere al origen de los individuos que la forman, no necesariamente porque estemos hablando de que su origen esté en la isla de Irlanda. De hecho, su principal implicación está nuevamente en Estados Unidos y fundamentalmente en Nueva York y Las Vegas. Una mafia muy potente, pero relativamente reciente, es la mafia rusa. Al fin y al cabo, surge de la descomposición del régimen soviético, que en cierto modo, al venirse abajo sus estructuras, las estructuras que mantenían ese imperio soviético, todas esas instituciones con todo su personal altamente especializado que realizaba X acciones, no todas legalmente consideradas, se ven en la obligación, al mismo tiempo que asumen determinados objetivos, digamos occidentales, de ir generando, aprovechando esas estructuras, unas organizaciones bastante complejas que ya cuentan con un personal debidamente entrenado y que al final acaban convirtiéndose en una organización tan poderosa que tiene un impacto considerable, por ejemplo, en el Producto Interior Bruto de Rusia, ¿de acuerdo? Bien, el mero hecho de que sea tan reciente y haya llegado tan lejos, sea tan potente, viene motivado precisamente porque han aprovechado todas esas estructuras del régimen anterior, pero aplicadas, en lugar de a un objetivo político, como era antes, a un objetivo económico como es el de ahora. Sus actividades son de lo más variadas: tráfico de personas, narcotráfico, tráfico de armas y, fundamentalmente, debido al objetivo principal, el lavado de dinero. Todo lo contrario en cuanto a evolución histórica a los rusos, a la mafia rusa la tiene la mafia china, denominada tríada china, porque estas no tienen una larga trayectoria. Bien es verdad que su implantación a nivel general ha venido condicionada fundamentalmente por la gran extensión que tiene el país chino, pero en la medida en que se ha ido incorporando a la economía mundial como uno de los países punteros, eso ha atraído nuevas estructuras, nuevos objetivos, nuevas formas de actuar y ha generado, entre otras cosas,
una adaptación de esas organizaciones criminales tradicionales a los sistemas actuales de obtención de beneficios. Fundamentalmente el tráfico de drogas, pero sin desmerecer ninguna de las otras actividades delictivas. Fundamentalmente tienen su implicación en aquellas zonas de China más desarrolladas, digamos más occidentalizadas, para aprovechar precisamente todas esas estructuras que contactan y que generan comercio con el resto del mundo para obtener sus beneficios. Latinoamérica también tiene su tradición en crimen organizado, como por ejemplo en Colombia, organizada fundamentalmente en torno al tráfico de drogas. Bien es verdad que en Colombia el crimen organizado ha estado muy relacionado también con cuestiones políticas, hasta el punto de que no ha llegado a quedar muy claro cuáles eran efectivamente sus principales motivaciones, si las políticas o las económicas, si la influencia política era para obtener beneficios o los beneficios se utilizaban para obtener influencia política. En cualquier caso, también en el crimen organizado en Colombia, igual que en otros países del entorno, mantiene fundamentalmente una actividad en torno al tráfico de drogas, pero dadas las dificultades que conlleva la progresión, el perfeccionamiento en esa actividad, han ido derivando a otras actividades como por ejemplo el lavado de activos, secuestros y extorsiones. Algo muy parecido ocurre en México. Si bien la actividad fundamental ha sido el tráfico de drogas, la lucha contra ese tráfico de drogas, contra los beneficios que genera económicos ese tráfico de drogas por parte fundamentalmente de Estados Unidos, ha obligado a México, al crimen organizado en México, a ir readaptando sus actividades y fundamentalmente, además del tráfico de drogas, se dedican al tráfico de personas o a esa actividad de extorsión, secuestro a nivel interno, dentro del país. Fundamentalmente destacan en México los dos cárteles, los más potentes, que son los Zetas y el cártel de Sinaloa.